Hey, gracias por mantener la sintonía en este lunes chispeante. Ahora vamos a hablar directamente con el pastor que tenemos invitado la tarde de hoy, el pastor Aris Daniel Pacheco, que nos va a hablar de este tema tan interesante, la necesidad del perdón. Bienvenido, pastor, a Mi Mejor Temporada. Muchas gracias, buenas tardes. Un placer para mí compartir con ustedes en este interesante programa. De verdad que sí. Pastor, ¿por qué usted titula el tema la necesidad de perdonar? Pero yo perdono si quiero. ¿O es obligatorio perdonar? La realidad es que el perdón es toda una necesidad por el hecho de que, número uno, necesitamos perdón en el aspecto vertical de Dios. Y número dos, si ofendemos, necesitamos el perdón de quien hemos ofendido. Y necesitamos perdonar también en el caso de que nos hayan ofendido a nosotros. Es una necesidad por varias razones. Número uno, porque la palabra de Dios nos muestra que siendo nosotros culpables y pecadores, Él nos perdonó en Cristo Jesús y nos redimió del pecado y de la muerte. Dado el hecho de que nosotros hemos sido, digámoslo así, hemos recibido la gracia de Dios y el perdón sin merecernos ese perdón, yo tengo la obligación y la necesidad de extender también ese perdón horizontalmente a mis congéneres, a los seres humanos que junto a mí viven en esta tierra y continuamente fallan. Como dijo un poeta inglés llamado Alexander Pope, él dijo: errar es humano, perdonar es divino. Wow. Amén. Así es. Wow, tremendo. Existe la necesidad también de ser perdonada a mí misma. O sea, hay muchísima gente que tiene trauma, que tiene muchísimas dificultades en el diario vivir porque no se han perdonado a sí mismos. ¿Existe esa necesidad también de perdonarse? Así es. El perdón trabaja en varias dimensiones. Cuando hablamos de perdón, tenemos que hablar de error. ¿Por qué? Porque sin error no hay perdón. El perdón existe por la realidad de que el ser humano yerra, falla, comete un sinnúmero de errores o pecados. Puede ser contra Dios, puede ser contra otros o puede ser contra mí mismo. Hay una cantidad increíble de personas en un estado de depresión, de angustia, de malestar incluso físico, porque cometieron un error en el pasado, no lo han podido superar y se atacan a sí mismos por esto. Y tienen necesidad de perdonarse a sí mismos para poder ser libres. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de perdón nos referimos al acto voluntario de pasar por alto una ofensa, ya sea de otro o propia, con el fin de no retribuir el castigo que esa persona merece. Si una persona cometió una ofensa, merece un castigo. Pero el perdón es esa decisión de pasar por alto mi poder para castigarlo. Lo opuesto al perdón es el odio. Wow. Si no perdonamos, inevitablemente se va a generar un sentimiento negativo en nuestras vidas, un sentimiento de odio, de angustia. Por eso, el perdón el odio es como un veneno y el perdón es el remedio. O sea que nosotros tenemos la capacidad de odiarnos a nosotros mismos si no nos perdonamos. Claro que sí, eso es así. Hay gente que dicen, o quizás pastor esté pensando a esta hora, el pastor está hablando porque no le han hecho nada. Ajá. Y por eso le habla de perdón, pero él lo que no sabe es que ese a mí me traicionó, me engañó y me quitó lo mío. Uno puede perdonar en ese escenario de tanto dolor por lo que me hicieron. El mayor ejemplo de esto, le voy a dar dos ejemplos bíblicos para contextualizar esa pregunta. El mayor ejemplo es Jesús. Jesús es el único ser que nunca cometió un error, pero fue atacado, maltratado, escupido, juzgado injustamente y falsamente. Y estando en la cruz, en la peor muerte que pudo experimentar un ser humano, dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús, teniendo toda la inocencia del mundo, fue maltratado, magullado al nivel que lo fue, extendió perdón como lo hizo, yo tengo el deber de perdonar. Un segundo ejemplo interesante es el caso de José, el hijo de Jacob, en el Antiguo Testamento. Encontramos en el libro de Génesis que sus hermanos lo vendieron. Sus hermanos lo odiaban literalmente, dice la Biblia. Le tenían envidia y lo vendieron a un grupo de mercaderes y lo llevaron a Egipto como esclavo.
y durante mucho tiempo fue maltratado, fue llevado a la cárcel, hasta que un día, ya cuando él recibió autoridad en Egipto, vio a sus hermanos. Que podía vengarse de y ellos. él pudo haber dicho, esta es mi oportunidad. Ay, ay, ay. Aquí es que voy, Este es mi Yo soy el me tipo. hicieron y ahora yo voy a hacer. Sí. Así actúa el ser humano normal, común y corriente. Correcto. Pero a pesar del maltrato que le hicieron, él extendió perdón a sus hermanos, manifestó bondad hacia ellos y les permitió restaurarse y restaurar la relación. Solo el poder y la gracia de Dios puede obrar así en el corazón de un hombre. Amén. Hay gente Así que es. dicen, el que no perdona se enferma. Y es verdad, eso es verdad. Bueno, voy a citar una investigación hecha por un doctor llamado Leskin, un doctor en el área de la psicología y la conexión con el cerebro. Hicieron una investigación en la Universidad de Stanford y determinaron que la falta de perdón puede ocasionar problemas de salud a nivel neurológico, nervioso y Oye, del eso. sistema circulatorio, incluso por el hecho de que el cerebro humano, cuando alberga odio, rencor, ira, inevitablemente esos malos sentimientos pasan a constituirse en enfermedades. Mientras que los que extienden perdón, los que perdonan, tienen una mejor salud, tienen la oportunidad Siempre tan de bonito, como sentir bien. libertad, porque el odio y el perdón funcionan como una cárcel. Cuando odiamos, creemos que, y no queremos perdonar, creemos que estamos metiendo en una celda a aquel que le negamos el perdón, pero somos nosotros los que nos estamos metiendo en la celda. Así Wow. es. Y cuando perdonamos, Nos liberamos. tenemos la llave de liberarnos de la culpa, Así de es. la carga. Porque hay un dato. El ser humano no solo es un ser físico, es un ser emocional y tiene sentimiento de culpa. ¿A qué nos referimos con sentimiento de culpa? Cuando usted comete un error, su conciencia lo ataca y te dice, fallaste. Si no fuiste tú que cometiste el error, pero lo cometieron en contra de ti, eso te hiere también. Si tú fuiste el que cometiste el error, la culpa te va a calcomer y te va a decir, fallaste. Y te va a empujar a ir a buscar perdón. Si tú no buscas ese perdón, te haces daño a ti mismo también. Y si alguien busca perdón en ti y tú se lo niegas y albergas el odio, te estás enfermando espiritual y emocionalmente. Wow. ¿Es verdad que perdonar es olvidar, dice la gente? No es posible perdonar y olvidar. No es la misma cosa. Eso se dice, pero O sea, yo puedo perdonar y seguir recordando que me hicieron Pero ya no te daño. duele. voy a explicar. Dele para allá. Nuestro cerebro no olvida que me No, ofendieron. jamás. O sea, Ey. no me da amnesia. Humanamente No. hablando no Es podemos. verdad, está bueno. Lo que yo hago es no guardar rencor, Wow, ni esa es la deseo diferencia. de venganza. Pero yo estoy consciente de que me hicieron daño, pero ahora yo no veo a esa persona con odio y rencor. Yo paso por alto ese mal sentimiento, aunque sepa que me ofendieron. Aquí está el caso de personas que me ofenden y vuelven yo lo perdono y vuelven y lo hacen una vez más. Muchos dicen, van dos ya. Te la tengo contada. Van tres. Van dos, te la estoy Eso no es contando. perdón sincero. Claro. El perdón no toma en cuenta el error pasado. Una vez que alguien perdona, olvida el deseo de venganza y por tanto no toma en cuenta la falta pasada. Un aplauso para el pastor. Pastor, deme tremendo. redes sociales, contactos. El pastor tiene que volver. El pastor Tiene está que bien. volver, tiene que volver. Está seteado. Sí, Ey, pero bien. un segundo volumen de Eso este no es tema. que está bueno. hablamos aquí cosas Un raras. placer, de Claro. verdad, compartir con ustedes. Hacer un llamado especial al hecho de que posiblemente hay personas ahora mismo que nos están escuchando que tengan alguna herida del pasado. Así es. En el contexto de su familia, alguna herida emocional por un maltrato, un error o algo que le hicieron. Si el sentimiento de culpa te está afectando, extiende perdón. Extiende perdón a ese que te dañó, te maltrató o te afectó y serás libre. Y si cometiste un error y nos estás escuchando ahora, te invito a que pidas perdón a quien heriste, porque eso es actuar como príncipes y no como esclavos. Wow, qué Así que hermoso. yo les invito a eso en este día. Y me da gusto compartir esto con ustedes y no quiero irme sin dar un saludo especial a todos mis hermanos y feligreses de las diversas comunidades donde estamos pastoreando, en San Cristóbal, en la sección de canasta, lechería, Doña Ana. Ahí dirigimos una agrupación de iglesias adventistas. Nos sentimos gozosos siempre de compartir con ustedes
todo este contenido espiritual. Un aplauso, está bueno. Excelente. Miren, No, sus redes sociales, Joel, sus redes acércame, sociales. José. El que se quiera comunicar con el pastor directamente, Así de- sus redes sociales o Sí. número de teléfono. Sí, bueno, tenemos un número de contacto, 829-467-1042. Nos pueden encontrar también en Facebook e Instagram como Pastor Aris Daniel Pacheco y estamos a su servicio cada vez que necesiten. Mira, antes de que él despida